¿Qué tal, amigos y amigas televidentes? Porque yo sé que hay de todo delante del televisor. Algunos en pijamados esperando que terminemos y otros empezando a cenar. A todos buenas noches y muchas gracias por estar ahí todos los martes y todos los días. Le voy a leer textualmente a la hora que estamos, a las 8:45 y 98.92% de votos escrutados para el binomio presidencial. Sigue doña Sandra Torres aventajando para el segundo puesto al señor Valdizón por algo así como 4.600 y piquito votos. Bueno, esta carrera lenta que no termina nunca al parecer y que ha sido objeto de chistes, de bromas y tal, es lo que vamos a tratar aquí hoy. Hasta dónde es chiste, hasta dónde es broma, hasta dónde es verdad, hasta dónde hay imaginarios que de alguna manera se calientan la cabeza con ciertas cuestiones. Eso vamos a poner en claro con doña Silvia Jereda, que me acompaña. Dos invitados, una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, doña Anelí López. Buenas noches. Buenas noches. Y un señor que lleva tiempo en el tema de juntas electorales del Distrito Central, presidiéndola, don Salvador Viguria. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy bien, pues casi la primera es obligada, pero hazla tú. Muchísimas gracias. Bienvenida, magistrada. Bienvenida, Salvador. Yo quisiera que comencemos a hablar un poquito qué es lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre, particularmente en las redes sociales. Leemos gente muy inquieta, cuestionándose. Sabemos que va el 99% de los votos ya contabilizados, es un 1% en que falta. Sin embargo, se manejan muchísimas teorías, como por ejemplo que hasta que el 100% no esté, no podemos declarar ganadores. Se dice también que han habido conflictos en muchas áreas y esto ha impedido de que puedan llegar a su destino final las papeletas. Cuéntenos, magistrada, qué está pasando en estos momentos y por qué los guatemaltecos no debemos inquietarnos ante unas elecciones que han calificado como extraordinarias a nivel nacional e internacional. Gracias, buenas noches. Qué bueno que se nos da la oportunidad de aclararle a la población que definitivamente no hay una razón lógica para preocuparnos. Lo que pasa es lo extraordinario de que por primera vez en la historia de nuestras elecciones, el segundo lugar que corre para la segunda vuelta o la segunda elección están empatados y no se puede definir sino hasta que efectivamente terminemos el conteo. Aunque entendemos que ya en este momento la constante no va a variar. Es decir, esto podríamos decir que terminaría así, pero no podemos decirlo con certeza ni nos queremos atrever a decirlo con certeza, sino hasta terminar. Ahora, ¿por qué no están o por qué no se ha terminado? Las juntas electorales tienen un periodo de 5 días para realizar sus audiencias de revisión y esto puede depender mucho de la distancia que existe de ciertos municipios hacia la cabecera departamental, porque las audiencias se realizan en la Junta Electoral Departamental. Entonces, a veces se tarda por eso. Sí tiene una incidencia el hecho de que tengamos los conflictos. En las áreas de conflicto hay algunos lugares que faltan 2 mesas, otros 4, algunos 12. Entonces, dependiendo de qué es lo que está pasando en cada uno, esa es la tardanza. Pero no es un tema de preocuparnos, porque eso tarde o temprano llegan y lo reunimos, o el tribunal toma la decisión dependiendo del número de mesas que esté dañada, el tribunal toma la decisión de cancelar o de anular la elección y repetirla. Perdón, magistrada, en caso la elección fuera cancelada o anulada en ese lugar particular, ¿eso no incide sobre el conteo final, ni incide sobre el resultado que ya estamos viendo por este porcentaje del 1% tan pequeño que tenemos? ¿Es correcto? Correcto. Primero, no incide y segundo, se realiza junto con la otra elección, con la elección de la segunda convocatoria, ¿verdad? La segunda. Si me permite, Silvia, lo que dice la ley electoral es que se tiene que anular más de 1/3 de la elección o de las mesas en una municipalidad o distrito electoral para anular dicha elección. Entonces, si se llegara a anular una elección en un municipio, lo que se tiene que repetir es la elección de la corporación municipal. Se tendría que anular 1/3 de la elección de un distrito electoral, de un departamento, para repetir la elección de los diputados distritales. Y se tendría que anular 1/3 de la elección nacional para llegar a considerar la repetición. Es decir, 7 departamentos. Sí. Sería el cambio. Mucha gente dice, pero es que esto es la primera vez que pasa o esta es la primera vez que nos damos cuenta. Del conteo. Sí, del conteo lento marginal que es la primera vez que se dan cuenta. Siempre los resultados son preliminares
los primeros 5 días y hasta 4 o 5 días después de estos 5 días, cuando ya entregaron todo su acta de revisión, se dan los resultados oficiales. Pero nunca habían tenido tal trascendencia porque la diferencia entre el segundo y tercer lugar había sido lo suficiente para asegurar que el segundo lugar era el que corría. Imaginemos que los resultados entonces pueden ser oficiales. Vamos a poner el sábado próximo, porque si hay 5 días, el sábado. A partir de ahí, ¿qué escenarios puede haber de un tercero inconforme? Porque el segundo no va a estar inconforme normalmente, de un tercero inconforme o de otras inconformidades. ¿Qué cosas contempla la ley que pueden ocurrir o que permiten que uno acude a ella? Como decía la magistrada Naeli, la primera fase depende de las juntas electorales departamentales que realicen sus audiencias de revisión. En estas audiencias lo que sucede es, se leen las actas y se les pregunta a los partidos si quieren ratificar alguna impugnación. Si algún partido ratifica la impugnación, se procede a revisar con un cuerpo de abogados revisores a validar si dicha impugnación de una junta receptora de votos procede o no. Para darles un ejemplo, en el caso del Distrito Central, celebramos esta audiencia el día de ayer, se ratificaron 25 impugnaciones y de eso únicamente cambiaron 2 votos que eran para el Parlamento Centroamericano, con lo cual 2 votos de más de 400,000 del Distrito Central obviamente no impactan. Explica un poco, eso es porque uno se pasa, porque mire, se salió de la rayita, o sea, por cosas exactamente, finas, ¿no? El presidente de la Junta Receptora determinó que era un voto nulo porque se había pasado un poco y el abogado revisor consideró que no, que sí la intención era clara. Eso va a pasar en los próximos 5 días y el tribunal recibirá estos datos definitivos por distrito. Luego les procedería, en caso que se presente algún recurso de nulidad o alguno de los otros recursos que la ley establece, resolverlos y poder declarar como válidas las elecciones. Yo quisiera preguntarle en el tema de las impugnaciones. Vemos una reñida segunda vuelta donde claramente Sandra Torres, la UNE, ya superó a su contrincante. Sin embargo, se especula que a la salida Manuel Valdizón vaya a querer impugnar y pedir revisión sobre todo este proceso. ¿Ustedes han contemplado qué pasaría en caso él quiera impugnar, anular o pedir revisión de este proceso, magistrada? En primer lugar, el momento procesal oportuno ya estaría perdido, porque la revisión del proceso se hace ante las juntas electorales y la impugnación del proceso en sí, del conteo de los votos, se hace ante la junta receptora de votos. Quiere decir que su momento procesal ya pasó. Él podría plantear una nulidad si quisiera contra todo el proceso, pero eso pues no creemos que le vaya a fructificar como estamos, ¿verdad? Pero yo creo que algo que es bien importante, más que irnos ahorita que si él va a hacer esto, que va a hacer el otro, es qué van a hacer sus correligionarios. Eso preocupa. Y quisiéramos condenar enérgicamente lo que se ha venido haciendo, porque si vemos que la violencia electoral fue postelectoral, es decir, una vez se conocieron los resultados, se inició con todo este tema de la violencia, entonces se condena enérgicamente tanto al partido por no haber llamado al orden a sus correligionarios como a los mismos ciudadanos, ¿verdad?, que alteraron el orden. Una pregunta cada uno, quizás empezando por ti, Salva. Dice Jorge, se debería informar los centros electorales que hacen falta y las causas para evitar suspicacia. O sea, explicar un poquito más eso, si son de Huehue, si son de aquí o si son de varios sitios. Y para usted la pregunta sería, porque también lo pregunta gente y es facilita, el desafuero. Tenemos un montón de candidatos aforados, es decir, con derecho ante juicio. ¿Cuándo se pierde el derecho ante juicio? ¿O cuándo lo han perdido o cuándo lo pueden perder? Empezamos por Salvador y luego con usted. Tal vez sí sería bueno saber que más que centros, qué mesas, qué juntas receptoras faltan, de qué municipio, de qué departamento, porque eso, de acuerdo a la tendencia del departamento, daría algún indicio si realmente va a cambiar o no va a cambiar la elección. Lo que está pasando es, en algunos de estos casos, está validando si se cuenta con el acta final de escrutinio o si realmente se violó la urna electoral o el proceso para declararlas nulas. Esto a veces sí puede demorar 24 horas, pero sí estoy de acuerdo que podría ayudar el tema de decir dónde están. Lo que sí está sucediendo un poco asociado con lo que decía la magistrada es algunas de estas juntas electorales municipales y departamentales están siendo acosadas, están siendo presionadas
Y en ese sentido creo que lo más importante es, uno, esta condena energética que hay que hacer, un llamado muy fuerte a la paz, a respetar el debido proceso de estas audiencias de revisión y ante todo como población agradecer el trabajo heroico que estas personas han hecho poniendo en riesgo sus vidas para sacar adelante el proceso electoral. Salvador, El desafuero. Yo, perdón, antes de pasar con la magistrada, Salvador tocó un punto que yo no quisiera pasar por alto y es el trabajo heroico de los voluntarios. Así es. Creo que hay un tema que no se ha mencionado por la premura de la prensa. Son estos voluntarios que acudieron desde la madrugada, han seguido trabajando al día de hoy y muchos de ellos han defendido con su vida Así es. las papeletas. Quiero un poquito de historia, Salvador, porque yo creo que hay una historia tras telones que los guatemaltecos deben de reconocer y aplaudir. Sí, son realmente más de 80,000 personas que han trabajado voluntariamente, algunos desde hace meses en las juntas electorales departamentales, municipales, algunos poniendo sus vidas en riesgo por sacar adelante este proceso. En las últimas 72 horas particularmente, algunos de estos han sido extorsionados, amenazados, sus familias, y ellos se han mantenido firmes por salvar el proceso electoral. Hay muchas de estas historias que creo que en su momento es importante que la población las conozca, pero hoy por hoy lo más importante es solidarizarnos con ellos, defenderlos, porque realmente son los héroes de la democracia de Guatemala. Pues entonces ampliemos la pregunta. Gracias. ¿Cuándo se pierde el desafuero de los que estaban aforados y los que han sido elegidos, que tenían juicios previos o antejuicios previos, que hay como 10 diputados, creo recordar? ¿Cómo se maneja esto ahora? El antejuicio es un derecho que se tiene por la candidatura. Una vez se da la elección y no queda, obviamente se pierde el antejuicio inmediatamente. Es decir, una vez se conocen los resultados, ya no es candidato. Vamos a decir, por ejemplo, el señor Yamatei, por poner un ejemplo y que me perdone, ya no la tiene. O la señora Zuri, o Anabela de León, o cualquiera correcto. que usted quiera mencionar de cualquiera de los puestos. Es decir, ella era candidata a alcaldesa, aunque todavía no se han hecho oficiales los resultados. En cuanto el resultado sea oficial, ellos ya no tienen. Hablemos, por ejemplo, del licenciado Manuel Barquín. En el momento en que ustedes oficialicen este dato, él pierde totalmente el antejuicio. Yo también quisiera hacer otra pregunta, siempre yendo por esta vía. ¿Perdón? Es Edgar. Perdón, estoy hablando del hermano, el otro ya lo perdió. Muchas gracias por la corrección. Quisiera también hacer una pregunta en esta vía. Vimos, por ejemplo, en San Miguel Petapa, hay un candidato que no podía participar, a pesar de ello ganó las elecciones y varios de sus concejales no pueden participar. Correcto. ¿Qué pasaría en este caso? O estamos viendo el alcalde de Villanueva, por ejemplo, Edwin Escobar, donde hubo algunas mesas que presentaron algún tipo de problemas. Hoy estamos viendo disturbios en Villanueva. ¿Qué pasaría en esos dos casos puntuales que pregunta la audiencia? El caso de San Miguel Petapa es interesante porque la Corte Suprema de Justicia, un día antes de la elección, notificó que declaraba sin lugar su amparo. Y el tribunal ya le había notificado que declaraba sin lugar su revisión. O sea, él estaba perfectamente enterado, no informó a su gente. Obviamente no informó a su gente por su corporación, porque la corporación sigue, ¿verdad? Entonces, la corporación no se pierde, solo se declara vacante ese espacio, el de alcalde, pero en este caso concreto, en el de San Miguel Petapa, también hay 3 concejales excluidos. Entonces, están los 3 concejales y él excluidos de la lista. Y lo que se hace es corrimiento dentro del mismo partido. Es lo único que sí es importante, ¿verdad? Porque quien ganó fue esa corporación de ese partido. Y para el caso de Villanueva, hoy estoy presente, acompañé la audiencia de revisión de la Junta Electoral Departamental de Guatemala. Las pocas urnas que fueron violentadas se declararon nulas, era un número inferior a 20, creo, de 500 y pico mesas que hay en Villanueva. Obviamente eso es mucho menos que un tercio, entonces no afecta en nada el resultado de la elección y ya se declaró válida a nivel de la Junta Departamental. Aneli, los diputados que sí han salido electos, que tienen derecho a antejuicio ahora y por haber sido electos pueden seguir con el derecho de antejuicio. ¿Estos es el trámite normal? Creo que tiene, bueno, porque ellos tenían derecho por ser candidatos, ¿verdad? Ahorita es candidato electo, pero no ha tomado posesión. Y en el momento de tomar... digamos que puede haber una interpretación de si era por A o era por B. Exacto, pero se adquiere, sí, ellos conservan su derecho, digamos, de antejuicio. Y eso sería por los procedimientos naturales que hemos visto de que la Corte Suprema, etcétera, etcétera, lo que somos. Así es.
También yendo en otra orden, yo quisiera que habláramos sobre este proceso y realmente la fiesta cívica que se vivió. Usted me mencionaba, yo antes de comenzar este segmento, yo le hablaba sobre las fuertes tensiones que ustedes como Tribunal Supremo Electoral y juntas han tenido, y usted me decía, sí, Silvia, pero en el momento en que yo entré a la primer centro y vi esa fiesta cívica, hay un tema que es esa parte positiva de las elecciones que no debemos perder, el reconocimiento internacional que se ha hecho y la validez de este proceso, así como la participación abrumadora e histórica. Hablemos de eso, Salva y magistrada. Pues algo bien importante, yo fui a la apertura del primer centro de votación. Realmente les confieso, tenía un dolor de espalda horrible, pero así como que hubiera tenido alguien que me estaba apretando, y fue entrando al centro, y viendo eso tan tranquilo, marimba, habían algunos embajadores, observadores de la OEA, otros observadores de otros países, y todo se fue, me fui relajando, bueno, yo llegué al estrado, habían montado un escenario relajadísima, es decir, esto va a funcionar perfecto. Y todo el mundo estaba contento, los fiscales estaban sentaditos esperando ser acreditados, sin ningún grito, sin ningún, nada. Y luego cuando cantamos el himno, la verdad, sí se me erizó la piel, aunque a mí casi siempre que lo canto se me eriza, pero ahí fue impresionante ver lo bonito y la tranquilidad que se respiraba. De ahí me fui a mi centro de votación, que estaba muy cerca, en la escuelita, a la par de la iglesia de la Vía de Guadalupe, y la misma sensación, familias enteras y los niños diciendo, yo voto aquí, o no, tú no votas aquí, ¿verdad? Pero vamos a que se convirtió en una fiesta familiar, un 70% de participación, eso es inmenso. En la ciudad de Guatemala tuvimos 78 en algunos, y eso es bastante, ¿verdad? Bastante. En relación con los candidatos, ¿ustedes creen que han tenido un comportamiento, me refiero al día de las elecciones, obviamente, claro, en campaña, eso de ¿ustedes lo valorarían como un comportamiento de electroencefalograma plano? Es decir, no ha habido una emotividad más allá de la propia del momento, no se han visto candidatos llamando, o sí, valorarían alguna reacción. Yo diría que se dieron incidentes dispersos, como en toda elección, pero yo sí quisiera resaltar el trabajo de dos instituciones públicas que considero fueron fundamentales para minimizar el impacto de estas situaciones. El primero es el Ministerio Público, y reconocer la labor de Telma Aldana y del fiscal contra delitos electorales, Oscar Shahad. Ellos colocaron fiscales en todos los centros de votación, y estamos seguros que la presencia de estos fiscales, que tienen una actitud excelente de apoyo al proceso, ayudó a minimizar. Y la otra institución que apoyó de una manera excelente fue la Policía Nacional Civil, desde el director Vázquez y el resto de su equipo, con sus recursos limitados y todo, reaccionaron a cualquier incidente de forma inmediata, y de nuevo consideramos que esto ayudó muchísimo a que situaciones no se salieran de control. Hablemos sobre el Ministerio Público, que hizo una buena gestión. Sin embargo, vimos en redes sociales múltiples denuncias, particularmente sobre acarreo, que fue la número uno, pago de votos. En este caso, la gente se pregunta, bueno, se hizo la denuncia y ahora ¿qué procede? ¿Van a haber sanciones? ¿Qué va a pasar? Es un problema realmente difícil el acarreo, porque la persona efectivamente está inscrita en ese padrón, en el padrón de ese departamento. Entonces, si está en ese municipio, entonces las personas, si nosotros las detenemos o les evitamos llegar, estaríamos violando su derecho a ejercer el sufragio. El delito acá sería de quien los traslada, pero quien comete el delito efectivamente es la persona que va y realiza su voto en la jurisdicción equivocada, o de la jurisdicción que no le pertenece. Y aquí hay Estamos ya en tiempo. Pero lo último, ¿no? Aquí hay un trabajo de depuración del padrón, donde hay que verificar que en efecto estas personas son de otro municipio. Ese hay un trabajo que hacer del tribunal, y entiendo que el Ministerio Público ya indicó que van a entrar a investigar el tema del padrón para atender estos temas. Muy bien, magistrada Anaheli López y Salvador Viguria, muchísimas gracias. Hayan visto, no nos alteremos. Esperemos, el conteo va lento, pero va eficiente, ha ocurrido otras veces, entonces estamos en situación de normalidad, y yo me quiero sumar, o nosotros nos queremos sumar a los agradecimientos a la Policía Nacional Civil,
al Ministerio Público, y creo que también hay que hacerlo extensivo a la policía, a la PMT, de todos los departamentos, a los bomberos, a la Cruz Roja, bueno, y a un montón de gente, y a los voluntarios que estuvieron ahí, que se suman a todo esto. No se vayan, vamos a pasar con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval a destacar los Twitter y volvemos. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista. Nos dice Ana: inconformidad por elección de alcaldes que al fin solo se sirven del cargo y no protegen al pueblo. Elisa: protejámonos porque hay tanta violencia electoral. ¿Es justo eso? ¿El proceso electoral está siendo validado? Es lo que nos dice Elisa. Gustavo: considero que es la primera vez que nos damos cuenta, más bien que estamos pendientes y fiscalizando. Luis Sosa: el Tribunal Supremo Electoral va a pedir al nuevo Congreso que los cambios que pedía la población se efectúen. Esperamos que sea bien analizado. Y Rubén nos dice: muy mala excusa, lo que por la distancia no llegan los datos. ¿Qué vienen a pie o qué es lo que nos plantea Rubén? Bueno, es un proceso muy complejo. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos una segunda entrevista. Hablamos acerca del proceso en contra del expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.